Buen día. Continuando con nuestro tema de visualizadores, vamos a ver en el día de hoy el manejo de un display que se conoce como display de cristal líquido 16x2. Esta es una pantalla que me permite visualizar caracteres tanto numéricos, alfabéticos, como todos los caracteres del código ASCII. Se conoce como 16x2 porque posee 16 columnas que me van a permitir visualizar dichos caracteres y 2 filas. Las columnas están enumeradas desde la columna 0 hasta la columna 15 y las filas están enumeradas como fila 0 y como fila 1. Se puede escribir en cualquiera de estas posiciones, siempre tomando en cuenta que se enumera primero la columna y después la fila. Vamos a ver los pines del display. Como todo dispositivo electrónico requiere de polarización, es decir, que tiene un terminal que se conecta al negativo y uno que se conecta al positivo. Para este caso, el pin 1 es el terminal que se conecta a la tierra. El pin 2 es el terminal o pin que se conecta al positivo de 5 voltios. El pin 3 es un pin que me permite darle contraste a la letra, es decir, qué tan clara o qué tan oscuro quiero yo que se vea dicho carácter. El contraste se maneja colocando una resistencia al negativo con un valor entre 1 y 10K. Tenemos el pin 4 que se conoce como pin RS. Este pin permite seleccionar de dónde se van a sacar los datos que se van a visualizar dentro de mi display, si se escriben sobre él o si se sacan de la memoria interna en donde están almacenados todos los códigos ASCII. El pin 5 o pin RW selecciona la lectura o la escritura sobre el display. El pin 6, que se conoce como pin enable o pin habilitador, lo que permite es habilitar o deshabilitar el funcionamiento de todo el display. El pin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son los pines de datos. Por estos pines nosotros podemos introducir los datos que queremos que se visualicen en el display. Hay dos maneras de utilizar este display, utilizando los 8 pines de datos o simplemente 4 y enviando el dato en dos etapas diferentes. Tenemos el pin 15 que se conoce como backlight ánodo y el 16 backlight cátodo. Estos dos pines lo que permiten es darle el contraste al fondo de la pantalla, es decir, qué tan clara o qué tan oscuro quiero yo que se vea mi pantalla. Si nos damos cuenta, tenemos los dos terminales que poseen un diodo y es porque ese backlight me lo da un diodo LED que se encuentra al reverso de la pantalla. Veamos entonces cómo conectamos un display de cristal líquido 16x2 con una tarjeta Arduino. Esta sería una de las conexiones que pudiéramos nosotros realizar. Como decía, el pin 1 va directamente a tierra, el pin 2 va al positivo, el pin 3, que es el pin que le da contraste a la letra, lo vamos a conectar a la tierra a través de una resistencia entre 1 y 10K. Yo voy a utilizar una resistencia de 1K. El pin 4, que es el pin RS, lo conecto a un pin de la tarjeta Arduino. El pin 5, que es el pin RW, lo conecto directamente a tierra. El pin 6, que es el pin habilitador del display o enable, lo conecto a otro pin del Arduino. Vamos a trabajar para este caso con solo 4 pines de datos. Esto para ahorrarnos pines de nuestra tarjeta Arduino y que necesitemos solo 4 pines de comunicación. Vamos a trabajar entonces el pin D4, D5, D6 y D7, que lo conectamos a 4 pines cualquiera de la tarjeta Arduino.
Para el backlight vamos a conectar el pin 15 directamente al positivo y el pin 16 lo vamos a conectar con una resistencia tierra. Como ese es el pin del cátodo del LED que se encuentra por detrás de las letras, pues utilizamos una resistencia entre 100 y 330 ohmios como si la conectáramos a un LED normal. Obviamente conectamos nuestro positivo de nuestra tarjeta Arduino para polarizar el protoboard y nuestro negativo. ¿Cuáles de los pines se utilizan para el RS, para el Enable y para los datos en nuestra tarjeta Arduino? Se pueden utilizar cualquiera de los pines digitales, porque en una librería que nos ofrece Arduino podemos nosotros configurar cuáles de los pines vamos a trabajar. Para mi caso yo utilicé del pin 2 al pin 7, pero se puede utilizar cualquier pin entre el 0 y el 13. Yo recomiendo no trabajar los pines 0 y 1 porque son los pines de transmisión serial de la tarjeta Arduino. Entonces sería recomendable trabajar los pines del 2 al 13. Vamos a ver ahora en el programa de Arduino cómo se configura el display y cuáles son los datos que yo tengo que introducirle para poder visualizar aquí letras y números. Este sería el programa más básico que yo necesito para poder visualizar datos en un display de cristal líquido. Vamos a ver qué elementos tiene. El primer elemento que es supremamente importante es incluir la librería que nos proporciona el mismo programa de Arduino y que va a configurar directamente la LCD. Este display de cristal líquido es un display bastante complejo de utilizar, pero con esta librería lo que se permite es que fácilmente el programa de Arduino la configure para empezar a trabajar y poder escribir sobre ella directamente. Con esto se hace el procedimiento un poco más transparente para el usuario. Entonces debemos colocar en nuestro programa numeral include la librería que se conoce como liquidcrystal.h y que va a ser la que me va entonces a manejar todo el display. Adicionalmente debemos configurar cuáles son los pines de nuestra tarjeta Arduino que vamos a utilizar. Con esta instrucción Liquid Crystal LCD configuro cuáles son los pines de la tarjeta Arduino, teniendo en cuenta el orden de los números que yo voy a colocar aquí, dependiendo de la función que voy a manejar. El primer pin va a corresponder al pin RS. El otro pin de la tarjeta Arduino me va a controlar el pin Enable. Y los otros 4 pines me van a configurar los pines de salida de datos hacia la LCD. Para este caso vamos a trabajar el pin 4 del Arduino que va a estar conectado al pin D4 del display. El pin 5 va a estar conectado al pin 5 de datos del display. El pin 6 al pin D6 de datos y el pin 7 al pin D7 de la LCD. Con esto entonces configuramos cuáles son los pins de la tarjeta Arduino que se van a utilizar. Aquí, como les digo, se puede colocar cualquiera de los pines digitales, tomando en cuenta y repito que el primero va a corresponder al pin RS, el segundo va a corresponder al Enable y los otros 4 pines van a corresponder a los pines de datos en el orden D4, D5, D6 y D7. Con esto entonces ya tenemos 2 elementos importantes que van a inicializar nuestra LCD. Vamos entonces ahora a la configuración. Como se ha dicho con anterioridad, el programa de Arduino tiene 2 partes. Un voice setup que me permite configurar elementos dentro de mi tarjeta Arduino y el void loop, que es donde se hace nuestro programa y que se va a repetir. La configuración entonces cuando se está trabajando un display de cristal líquido es decirle a la tarjeta Arduino qué tipo de display es. Entonces vamos a utilizar la instrucción lcd.log
.begin 16,2. Esto lo que nos indica es qué tipo de display vamos a utilizar. Para este caso vamos a utilizar un display de 16 columnas y de 2 filas. ¿Por qué hay que hacer esta configuración? Porque hay otros tipos de display de cristal líquido mucho más grandes. Por ejemplo, display que tienen más columnas o más filas. Inicialmente no habría que configurar nada más en nuestro display. Vamos a ir entonces ahora a nuestro void loop que me va a permitir hacer el programa. Lo primero que hay que hacer siempre es fijar en qué parte del display de la pantalla se va a empezar a escribir. Como les decía, posee 16 columnas y 2 filas. Entonces con la instrucción lcd.setCursor yo ubico en donde se va a empezar a escribir. Siempre el primer dato me va a indicar la columna y el siguiente me va a indicar la fila. Después con la instrucción lcd.print y entre comillas voy a colocar la palabra o los caracteres que yo quiero que se visualicen. Para este caso entonces fijé el cursor en la posición columna 0, fila 0 y voy a escribir la palabra Tinkercad. Aquí puedo colocar también números o símbolos que pertenezcan al código ASCII. Después, para este ejemplo, se va a fijar el cursor en la columna 0, pero en la fila 1 y se va a imprimir la palabra electrónica. Vamos a ver entonces el ejemplo de cómo quedaría este programa a través de la simulación en Tinkercad. Entonces, resumiendo, ¿qué se requiere para el programa básico en el manejo del LCD? Incluir la librería que me permite configurar y trabajar con una LCD, indicarle a la tarjeta Arduino cuáles son los pines que se van a trabajar, configurar el display de cristal líquido y decirle al programa Arduino que es un display de 16 columnas y 2 filas y hacer el programa. Para el programa entonces se fija la posición del cursor donde se va a empezar a escribir dependiendo de la columna y de la fila donde yo quiero que empiece a salir nuestro letrero. Hay que tomar en cuenta que si yo escribo en la columna 0 y en la fila 0 una palabra y después voy a escribir sobre la misma posición otra palabra, se debe borrar lo escrito anteriormente. Vamos a ver entonces la simulación en Tinkercad. Como ya tenemos entonces conectado nuestro display, simplemente procedemos a darle simulación. Esto es para visualizar lo que acabamos de ver. Vamos entonces a devolvernos para revisar la conexión. Si nos damos cuenta entonces el pin 1 va conectado directamente a tierra, el pin 2 va conectado directamente al positivo, el pin 3 va conectado a través de una resistencia entre 1 y 10K al negativo, el pin 4 va conectado al pin 2 porque nosotros en el programa dijimos que el pin RS lo íbamos a conectar por el pin 2 de la tarjeta Arduino, el pin 5 a tierra, el pin 6 lo conectamos al pin 3 del Arduino y los pines de datos D4, D5, D6 y D7 los conectamos a los pines 4, 5, 6 y 7 de la tarjeta Arduino respectivamente. El pin 15 lo conectamos directamente al positivo y el pin 16 con una resistencia entre 100 y 330 ohmios al negativo. Al darle iniciar simulación, podemos visualizar aquí que la palabra se empieza a escribir en la columna 0 y que la palabra Tinkercad está en la fila 0. La palabra electrónica se empieza a escribir en la columna 0, pero se escribe sobre la fila 1. Si nosotros hacemos una modificación aquí al programa, podemos simplemente cambiar la palabra y podemos cambiar su ubicación. Bueno, ¿y de dónde salió el programa?
Pues nosotros aquí en código habíamos copiado previamente nuestro programa que habíamos digitado y compilado en Arduino. Vamos a revisar ese proceso. Aquí tenemos entonces nuestro programa de Arduino, configuramos nuestros pines, configuramos el display como 16x2 y estas son las palabras que nosotros utilizamos para visualizar. Si se cambia aquí, por ejemplo, y colocamos 4, va a empezar a salir la palabra Tinkercad desde la columna 4. Y si colocamos electrónica, podemos visualizarla, por ejemplo, desde la columna 3. Como siempre, compilamos nuestro programa para revisar que no haya ningún error, ¿cierto? Revisamos que esté configurada la tarjeta Arduino 1 y simplemente revisamos, verificamos que este programa esté bien escrito. Lo compilamos y nos damos cuenta aquí en la compilación que no hay ningún inconveniente. Ya nos aparece entonces nuestro programa compilado y nos damos cuenta que no se generó ningún error. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es copiarlo, pasarnos a Tinkercad y copiar ese nuevo programa aquí. Vamos a revisar entonces cómo cambia la simulación. Lo que nos dimos cuenta entonces es que la palabra Tinkercad se corrió hacia la derecha y se empezó a escribir sobre la columna 4 y que la palabra electrónica también se corrió hacia la derecha y se empezó a escribir sobre la columna 3. De esta manera, cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, centrado este aviso, podemos detener la simulación y hacer pequeños cambios aquí. Cambiar, por ejemplo, la palabra. Vamos a colocar ahora la palabra Arduino y vamos a cambiar aquí por la palabra tecnología. Hay que tomar en cuenta que si la palabra no la tenemos bien centrada, puede en algún momento salirse de la pantalla si tiene mucho más de 16 caracteres. Detenemos la simulación de nuevo y vamos a cambiar ahora en el código y vamos a escribir una palabra mucho más corta, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y podemos ver la visualización. En la práctica, ¿qué hubiera sucedido? Hubiéramos visto la palabra 1 y las otras letras de la anterior palabra. Aquí, como lo estamos haciendo, como si hubiéramos cambiado el programa, pues se inicia de 0 y empieza así. Ahora, vamos a revisar qué sucede si nosotros copiamos estas que son las instrucciones que me indican qué visualizar y nuevamente las copiamos aquí. Y ahora vamos a escribir el número 1 y el número 2. Damos simulación y revisamos que como no se limpió el display, va a salir el número 1, pero también va a salir los residuos de la palabra anterior. Para corregir esto, entonces se requiere que después de escribir sobre la fila 0 y sobre la fila 1, utilicemos una instrucción que me va a permitir limpiar el LCD. lcd.clear. Entonces, esta instrucción me va a permitir limpiar el LCD. Vamos a dejar aquí los comentarios para tener presente qué es lo que estamos haciendo en nuestro programa. Después del lcd.clear, entonces podemos pegar la otra
parte de nuestro programa que queremos visualizar. Voy a copiar esta parte. Ya la pegamos, vamos a cambiar aquí por el número 1, pero en la columna 5, y vamos a cambiar el número 2 también en la columna 5, y ya tendríamos entonces lo que se va a visualizar en un primer momento y en un segundo momento. Hay que tomar en cuenta que como la tarjeta Arduino trabaja a alta velocidad, estos letreros entonces saldrían alternadamente pero muy rápido. Para evitar eso, entonces vamos a colocar un delay de 2000 milisegundos que me va a permitir que el letrero esté presente en la pantalla durante 2 segundos cada uno de ellos. Entonces lo digitamos en la primera parte y simplemente lo copiamos para la segunda. Debe ir antes de los clear para evitar que se borre el letrero antes de que lo podamos visualizar. Vamos a dar otra vez simulación. Como nos damos cuenta entonces, aparece la palabra 1 y 2 inicialmente, se borra el letrero y después aparecen los números 1 y 2. Vamos nuevamente a detener la simulación y vamos a cambiar las palabras a las originales. Entonces colocamos aquí Tinkercad, colocamos aquí electrónica, y aquí podríamos colocar nuestros nombres. Visualizamos nuevamente iniciando la simulación. Tinkercad, electrónica y después Carlos Alberto. Con esto entonces concluimos la clase de manejo de LCD a través de una tarjeta Arduino y el display de cristal líquido 16×2. Hasta la próxima clase.